Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a menos 5t por el seno de 3t por Euler elevado a la 2t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de menos 5 que multiplica a t por el seno de 3t, seno de 3t por Euler elevado a la 2t. Euler elevado a la 2t. Transformada de Laplace de menos 5t por seno de 3t por Euler a la 2t. Esto es lo que nos toca hallar. ¿Qué es menos 5? Menos 5 es una constante. Entonces estamos frente a la transformada de Laplace de una constante por toda una función. Esto nos hace recordar a el segundo teorema de linealidad o segunda propiedad de linealidad. Vamos a recordar esa segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores lo que dice. Dice lo siguiente en general. Dice que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general, f de t, va a ser igual a esa constante A por la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. En general, este es el segundo teorema de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad, ya esto lo demostramos en videos anteriores. Démosle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Tenemos entonces que f de s es igual a menos 5 que multiplica a la transformada de Laplace de t por el seno de 3t, el seno de 3t por Euler elevado a la 2t. Y ya le hemos dado aplicabilidad a este segundo teorema de linealidad, paso a paso. Observemos lo que nos queda ahora. Nos toca hallar transformada de Laplace de t por el seno de 3t por Euler a la 2t. Cuando observamos esta estructura, debemos de recordar que estamos frente al teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y en general dice lo siguiente. ¿Qué dice el teorema de la derivada? Dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t va a ser igual menos la derivada con respecto a s. ¿De qué? De la transformada de Laplace de la función f de t. En general, esto es el teorema de la derivada. Ya lo hemos demostrado en videos anteriores. Pueden consultarlo. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Procedemos entonces diciendo lo siguiente. Que f de s es igual a menos 5 que multiplica, dándole ya aplicabilidad al teorema de la derivada, tendríamos entonces lo siguiente. Multiplica a qué? A menos la derivada, hagámoslo paso a paso, menos la derivada
con respecto a S de la transformada de Laplace de dicha función. En este caso, ¿cuál es la función? Seno de 3t. Seno de 3t. Recuerden que al aplicar el teorema de la derivada, el t se cancela. Quedaría entonces Euler elevado a la 2t simplemente. Ya hemos aplicado el teorema de la derivada. Eso está demostrado en videos anteriores. Pueden consultar dicha demostración si lo desean. Aquí tenemos que hallar ahora la transformada de Laplace. Aquí nos toca hallar la transformada de Laplace de seno de 3t por Euler a la 2t. Si observamos detenidamente, estamos frente al primer teorema de traslación. Y ese teorema de traslación, ese primer teorema de traslación lo demostramos en videos anteriores, pueden consultarlo. Recordemos lo que nos dice ese primer teorema de traslación. Primer teorema de traslación dice en general lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at va a ser igual a f de s menos a. F de s menos a. Este es el primer teorema de traslación. Para darle aplicabilidad a este primer teorema de traslación, nosotros debemos de recordar lo siguiente necesariamente. Nosotros debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, de una función f de t, es igual a f de s. Es igual a f de s. En general, ese es el primer teorema de traslación, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar el primer teorema de traslación necesariamente nos toca hallar la transformada de Laplace de dicha función. Transformada de Laplace de dicha función. Una función que está en términos del tiempo lo pasamos a una función en términos de la frecuencia. Esto es lo que es la transformada de Laplace. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace del seno de 3t. Recordemos que para hallar la transformada de Laplace del seno de 3t nosotros ya hicimos la demostración generalizada que dice lo siguiente. Todo eso aparece en las tablas de transformada de Laplace. Dice que la transformada de Laplace de el seno de at en general es igual a sobre s al cuadrado más a al cuadrado, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno. En nuestro caso en particular, el a viene siendo 3, el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno. Aquí nos toca cambiar el marcador, este está como que molestando. Vamos a darle aplicabilidad a dicho teorema. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Dice que f de s es igual a menos 5. Conservamos el menos 5 que multiplica menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno de 3t. Recuerden que nos toca aplicar el último teorema. Quedaría a viene siendo el coeficiente de la variable t, que en este caso es 3. 3 sobre s cuadrado más sa al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Vea que ya hemos hallado la transformada de Laplace de dicha función. Una función que está en términos del tiempo, lo pasamos a una función en términos de la frecuencia. Bueno, entonces ya estamos en condiciones, después de hallar la transformada de Laplace de dicha función, estamos en condiciones de aplicar la traslación para que pase de f de s la función a f de s menos a, donde este a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular,
SA hace referencia al coeficiente de esta variable T, que es 2. Entonces miren cómo dejamos indicada la traslación. Donde S se traslada, por eso se llama primer teorema de traslación, o se desplaza, de S se traslada o se desplaza de S a S menos A, este A viene siendo 2, a S menos 2. S se traslada a S menos 2. Y de esa forma ya hemos dejado aplicado el primer teorema de traslación. Ya le hemos dado aplicabilidad. Aquí quedó indicado, algunas operaciones están indicadas. Vamos a hacerla de manera detallada, paso a paso. Vamos a resolver inicialmente el segundo término del denominador. Podemos abordar en la rapidez, podemos abordar muchos pasos, pero ese no es el objetivo de mi canal. Mi canal es de manera detallada, paso a paso. Vamos a desarrollar inicialmente el segundo término del denominador que está indicado. Y dice lo siguiente: f de s es igual a menos 5, que multiplica, acá tenemos menos la derivada con respecto a s de, aquí tenemos este racional 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, recuerden 3 al cuadrado es 9, donde s se traslada o se desplaza a S menos 2. Ya hemos desarrollado ese segundo término del denominador que lo teníamos indicado, el término de potencia. Ahora podemos, a partir de este punto, ya podemos aplicar lo que es la traslación. Donde tengamos S, lo podemos reemplazar por S menos 2, que es dicha traslación, para que la función pase de f de s a f, para que la función pase de f de s a f de s menos a. Vamos a darle aplicabilidad entonces en ese punto. Cabe recordar que uno puede desarrollar todo el ejercicio y al final aplica la traslación, pero es preferible en este punto aplicar la traslación. Preferiblemente lo hacemos en este punto. F de s es igual a menos 5 por, dejamos esto indicado inicialmente, menos la derivada con respecto a s de que, aquí tendríamos, dejamos el numerador tal cual, T3 quedó extraño, vamos a mejorarlo, 3 sobre, en vez de poner s ponemos la traslación que es s menos 2, teniendo en cuenta que nos toca conservar el exponente de la s, que en este caso el exponente es 2, más 9. Y de esta manera ya hemos aplicado la traslación. Recuerdo que la función pasó de f de s a f de s menos a, y en ese orden de ideas ya quedó aplicado el primer teorema de traslación. Muy bonito los procesos que se llevan a cabo en los ejercicios, sobre todo cuando lo hacemos de manera detallada, paso a paso. Queda evidenciado todo el proceso que se está desarrollando. Este paréntesis cierra el primero y este cierra esta estructura de acá. ¿Qué nos toca observar ahora? Nos toca hallar la derivada de un cociente. Pero preferiblemente, antes de hallar la derivada de un cociente, nosotros desarrollamos este primer término, que es un binomio que tenemos acá en el denominador. Vamos a recordar cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Allá en el álgebra elemental nosotros teníamos lo siguiente. Cuando nosotros teníamos en álgebra elemental a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, esto es igual a ¿qué? Al primer término al cuadrado menos dos veces ese primer término multiplicado por el segundo término más ese segundo término elevado al cuadrado. Esto es del álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Vea que en las matemáticas en general siempre hay que estar trayendo a colación conocimientos previos. Estos conocimientos previos son los que fortalecen
los procesos en las matemáticas, nos ayudan a entender de una gran forma todo lo que se está dando en las nuevas temáticas, menos la derivada con respecto a ese, de qué vamos a desarrollar. Por eso algunos estudiantes no entienden los temas porque tienen dificultades en los conocimientos previos. Aquí tenemos el primer término al cuadrado, que sería s al cuadrado. Vamos a hacerlo paso a paso. Menos 2 que multiplica a s, al primer término que es este, por 2 que es el segundo. Paso a paso, no hay carrera. Más ese segundo término que es 2 al cuadrado. Más 9. Haciéndolo paso a paso no vamos a tener nunca dificultad en el desarrollo de los diferentes contenidos que estemos llevando a cabo. Vamos a particionar el tablero en lo posible en este punto para poder continuar con el desarrollo del ejercicio. Observamos que tenemos algunas operaciones indicadas aquí en el denominador. Vamos a proceder a desarrollarlas. Por lo tanto, tenemos que f de s es igual menos 5 que multiplica menos 5 que multiplica menos la derivada con respecto a s de qué, de esta estructura que tenemos acá. Acá tenemos que conservar el numerador, que en este caso es 3, sobre s al cuadrado sobre s al cuadrado menos 2 coeficientes, 2 por 2, 4, 4 ¿qué? 4s. Tendríamos aquí en el denominador como segundo término 4s. Y sería más 2 al cuadrado. Recuerden que 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 9. 4 más 9 serían 13. Aquí cerramos nuestro primer paréntesis y el paréntesis mayor. Los signos de agrupación. Bueno, ya desarrollamos esta estructura, ya desarrollamos este denominador y observamos ahora sí lo que nos queda. Nos toca hallar la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de un cociente, nosotros debemos de remitirnos a lo que es el cálculo diferencial, en el cual nosotros vimos la regla para derivar un cociente. Vamos a recordar lo que nos dice allá en cálculo diferencial esa regla. Dice en general, vea que son conocimientos previos muy fundamentales, recordarlos siempre. En general dice que la derivada con respecto a x, en general, de este cociente u sobre v, donde v es el numerador y v es el denominador, va a ser igual a ¿qué? El denominador por la derivada con respecto a x del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esta es la regla para hallar la derivada de un cociente allá en cálculo diferencial. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Bueno, vamos entonces a hallar la derivada de este cociente, aplicando dicha regla. Al hallar la derivada del cociente, nos vamos a llevar una gran porción del tablero y no nos va a alcanzar en este punto. Vamos a tener que borrar alguna parte del tablero que ya no estemos necesitando, como todos estos teoremas que en algún momento fueron necesarios traer a colación para poder soportar el proceso dentro del desarrollo del ejercicio. Borremos toda esta parte inicialmente para poder hallar la derivada de dicho cociente. Vamos a dejarlo así y comencemos entonces aplicando esta regla. Me dice que el denominador, recordemos que el denominador es s al cuadrado menos 4 que multiplica a s
más 13. Toda esta expresión multiplicada por la derivada, en este caso con respecto a s, del numerador que es 3. Menos ese numerador que es 3, multiplicado por la derivada con respecto a s, del denominador que es s cuadrado, menos 4 multiplicado por s, más 13. Más 13. 13. Vean que se hacía necesario borrar aquella parte del tablero porque esta expresión es bastante larga. Toda esta expresión, todo este numerador dividido sobre el denominador al cuadrado. Vamos dándole aplicabilidad a la regla del cociente. S cuadrado menos 4 que multiplica a s más 13. Toda esta expresión al cuadrado. Bueno, aquí tenemos que observar lo siguiente. Menos 5 por menos. Decimos menos por menos nos da más de acuerdo a la ley de los signos. Entonces, simplemente conservamos el 5 que multiplica toda la expresión. Menos por menos nos da más. Y recuerden que todo esto es f de s. Podemos cerrar aquí el paréntesis mayor. Vale. Observemos que nos toca hallar ahora la derivada de 3. ¿Pero qué es 3? 3 es una constante, por lo tanto recordemos la regla del cálculo diferencial para hallar la derivada de una constante. Allá en cálculo diferencial la regla nos decía lo siguiente, que la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a c. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso. Queda lo siguiente entonces. S al cuadrado, haciéndolo paso a paso, menos 4 que multiplica a s, más 13 por la derivada de una constante que ya recordamos que es c, menos 3 que multiplica derivada de cada uno de los términos de ese polinomio. El primer término del polinomio es una potencia, derivada de una potencia. Recordemos esta regla en cálculo diferencial que dice lo siguiente. Dice que la derivada con respecto a x de a a la n, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Vamos a irle dando aplicabilidad paso a paso. Por lo tanto, nos queda aquí lo siguiente. Nos queda 2 que multiplica a s a la 2 menos 1, simplemente 2s, menos. Luego nos toca ya la derivada del segundo término, derivada de 4s. ¿Esto qué es? La derivada de una constante por una variable. Recordemos esa regla de derivación que nos dice. Nos dice en general lo siguiente, que la derivada con respecto a x en general de c, siéndose una constante por x, una variable, va a ser igual a ¿qué? A c, que es la constante, por la derivada con respecto a x de x. Y al final nos queda la derivada de una variable con respecto a ella misma. Recordemos esa regla de derivación que dice que la derivada de una variable con respecto a ella misma es igual a 1. Todas son reglas del cálculo diferencial. Entonces procedemos y decimos que esto es igual a 4 por la derivada de s con respecto a s, lo podemos dejar indicado como 1, más la derivada de 13, que es una constante 0. Puede quedar así. Todo esto sobre el denominador. Vamos a dejarlo indicado el denominador. ¿Y el denominador cuál es? El denominador es s cuadrado menos 4 que multiplica a s más 13. Esto al cuadrado. Toda esta expresión, recordemos que está multiplicada por 5. Todo esto multiplicado por 5
Cerramos aquí el paréntesis mayor. Y esto es igual a ¿qué? Al f de s. F de s. Una función que estaba en términos del tiempo, lo pasamos a una función en términos de la frecuencia. Vamos a buscar el marcador azul. Recordemos que aquí tenemos todo este polinomio multiplicado por 0. Cualquier expresión multiplicada por 0, recuerden que se cancela, el 0 anula, y vamos a resolver o a dejar indicado lo que nos queda. Aquí nos queda que f de s es igual a 5 que multiplica, acá tenemos menos 3, pongamos una línea divisoria, menos 3 que multiplica a 2s, 2 por s, menos 4 por 1 simplemente 4, más 0 simplemente queda 4. Denominador lo podemos conservar igual como s al cuadrado menos 4 que multiplica a s más 13. Toda esta expresión al cuadrado. Y vea cómo se ha ido reduciendo el ejercicio. Vamos a observar detenidamente que tenemos este cociente. En el numerador tenemos un binomio el cual podemos factorizar. Así, a simple vista es observable que es posible factorizarlo, por lo tanto procedemos a hacerlo y nos queda que f de este es igual a 5 que multiplica, pongamos la línea divisoria, a menos 3 por factor común en el numerador sería 2 que multiplica a s menos 2. 2 por s nos da 2s y 2 por menos 2 nos da menos 4. El denominador vamos a conservarlo tal cual como s cuadrado menos 4 por s más 13. Toda esta expresión al cuadrado. ¿Qué observamos? Nos toca desarrollar estas operaciones indicadas. Aquí tenemos menos 3 por 2. Desarrollemos y nos queda entonces que f de s es igual a 5 que multiplica menos 3 por 2 nos da menos 6 que multiplica a s menos 2 sobre s cuadrado menos 4 por s más 13. Toda esta expresión al cuadrado. Observemos que tenemos ahora un 5 que multiplica toda la expresión. Este 5 lo podemos resolver multiplicando toda la expresión y quedaría lo siguiente. F de s es igual 5 por menos 6 más por menos, de acuerdo a la ley de los signos, nos da menos. 5 por 6 nos da 30. 30 que multiplica a s menos 2. S menos 2. Sobre s al cuadrado menos 4 que multiplica a s más 13 al cuadrado. Vamos a encerrar eso en una cuadrícula rectangular de acuerdo a la filosofía de mi canal. Todas las cosas las hacemos paso a paso, de manera detallada. La respuesta tratamos de resaltarla en una cuadrícula rectangular siempre. Aquí vamos a encerrar esto aquí o a particionarlo con marcador rojo para evitar margen de confusión. Vea que ya hemos obtenido el resultado de dicho ejercicio. Este es un ejercicio muy bonito, el cual hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan, algunas operaciones las llevamos a cabo para que quede todo el proceso entendible en lo más que se pueda.
Como es costumbre, siempre en el margen derecho del tablero tomo nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo del ejercicio. Aquí en la primera parte lo borramos para poder proceder a escribir esto que era bastante extenso. Alcanzamos a dejar estos últimos reglas, teoremas, propiedades fundamentales. Conocimientos previos que son fundamentales dentro del desarrollo de las matemáticas en general. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.